Y ahora la reloca política, con toda la información del psiquiátrico político, donde se investiga, se documenta y se denuncia, pues el chisme se confirma y la denuncia se hace visible cuando otros callan. Llegó la reloca política con Aldemar Domínguez, de frente con la verdad. Prepárese para toda la verdad. Aquí está Aldemar Domínguez. Hola. Aquí está la reloca política. Me gusta la gente que es capaz de defender sus ideales, pero con convicción, con fuerza. Me gusta la gente brava, berraca, pero con ideales y bien fundamentados. Que esgrimen sus argumentos sustentados y no basados en mentiras o en engaños. A la gente, al pueblo, al votante, no se le puede mentir y menos hacer promesas electoreras con fines mezquinos y traicioneros. Mis abuelos decían, vaca ladrona no olvida el portillo, y el que miente una y otra vez es capaz de mentir 1000 veces. Una mentira dicha 1000 veces después se convierte o la convierten en una verdad. Ya hemos vivido más de 12 años con falsos promeseros en Cali que para lograr el poder hacen alianzas hasta con el diablo y se rodean de una serie de lagartos a los que solo les importa el poder y la burocracia. En Cali hoy quedan 8 candidatos a la alcaldía y me refiero brevemente a todos. Adelanto que el destino de esta ciudad me resulta de enorme importancia, porque ando enamorada de ella y por eso le doy mucha, pero mucha seriedad a esta decisión que debe tomar cada uno de ustedes. Michel Maya, joven que tuvo un paso importante por el Consejo de Cali, que le tocó renunciar al Partido Verde que ayudó a crear para poder aspirar a la alcaldía de Cali. En el Consejo fue protagonista de debates interesantes. No tiene investigación alguna disciplinaria y menos fiscal. Fernando Tolosa, dedicado a la construcción, no se le conoce trabajo en lo público y en el pasado fue candidato a la gobernación del Valle. No tiene investigación alguna disciplinaria o fiscal. Francine Cano, un eterno candidato, aspiró a la gobernación del Valle, a la alcaldía de Buga, no tiene investigación alguna disciplinaria o fiscal. Gustavo Prado, abogado de trayectoria, con fama en procesos, con sus acciones jurídicas logró llevar a la exreina Vanessa Mendoza al Congreso. Creó un partido de afros, ahora le dicen el candidato del sombrero y el rey de las demandas, aunque él se autodenomina Canquil. Danis Rentería, exconcejal de Cali, exfuncionario de Coldeportes, acompañó a Clara Luz en esa dependencia, militó con Roy Barreras y ahora aspira por un partido cristiano. No tiene investigación alguna disciplinaria o fiscal. Álvaro Alejandro Eder, bastante preparado en el exterior, se equivocó de cabo a rabo en su estrategia política. Comenzó como el candidato de la continuidad de Armitax y el pupilo de los Cacaos. El cuento le duró hasta cuando su papá, don Henry J. Eder, le pidió que se retirara. Jorge Iván Ospina, médico graduado en Cuba, exalcalde y exasesor. Logró la alcaldía hace 12 años cuando lo postuló Álvaro Uribe Vélez, siendo director del Hospital Universitario del Valle. Se inventó 21 megaobras que solo eran 48 obras comunes y corrientes, pero para meterle la mano al bolsillo de los caleños la elevó a megaobras, que hoy, 11 años después, son una vergüenza, pues no se han concluido, pero sí hay más de 140.000 caleños con sus predios con cobros coactivos. Tiene 4 procesos disciplinarios en la Procuraduría vivos y otros 4 fiscales con imputación de cargos en uno de ellos. Roberto Ortiz Urueña, ex representante a la Cámara,
ex senador y empresario. En el Congreso fue autor por medio de la cual se crea el Policía Escolar. También presentó el proyecto de ley 582 del 2000, crea el Comité Paralímpico Colombiano. También implementó medidas para promover, proteger y desarrollar y consolidar la economía campesina y la agricultura familiar. Así pues, la mesa está servida. De la decisión que tome cada uno de los habilitados para votar en Cali, se podrá definir cuál es el futuro de la ciudad. Si volvemos al pasado con Ospina, si le apostamos al continuismo con Eder y si damos un viraje para tener una nueva esperanza con Roberto Ortiz. No podemos equivocarnos con las mismas prácticas y discursos. Aunque pasen los años, aunque pase la historia, un candidato que perratea al Estado lo repetirá en el ejercicio del cargo para que lo elijan. Y eso es peligroso. No porque lo ataquemos, como dicen, por esas toldas de los gatunos, sino porque la defensa del Estado es un compromiso que nos debería mover a todos. ¿Cómo puede un candidato brillar con 300 que se quieren lanzar y no dicen ni mu? Yo no sé cómo calla el procurador, el personero pueda trabajar habiendo tanto gol. Para alcalde, la gente se resiste a creer que las gentes le quieran votar cuando no han cumplido. Yo no sé cómo puedes, te vaya a olvidar que al gobernador lo van a sacar para elegir otro igual. La rebelión de los cangrejos. El poeta Chepe Martínez, que en paz descanse, natural de Candelaria, decía: Candelaria va en progreso como el caminar del cangrejo, una luz al retroceso nos ilumina. Es el momento para derrotar la cultura cangrejera, el todo vale, revalidar la apuesta por la búsqueda del bien común y de la construcción colectiva de ciudad con filosofía ciudadana. Cali cuenta con un elegante catálogo de nombres, ellos y de hombres. Ellos reconocen, valoran y enaltecen sus diversos atributos y aportes en la construcción de la nacionalidad. Ciudad Cangreja es parte del listado, tal vez el que mejor calque y describe su presente, algarateado, es decir, sin rumbo, producto de la profunda crisis social, política, económica, ingobernabilidad, desinstitucionalidad y la creciente apatía ciudadana. Ciudad Cangreja se le atribuye al reconocido novelista Roberto Burgos Cantor, el autor de La Ceiba de la Memoria. Decía en un lenguaje un tanto poético: esta ciudad es una cangrejera y los habitantes, como los cangrejos, se guardan a veces en hoyos o bajo las piedras. Particularmente me gusta la connotación de cangrejera, visto como modus operandi o categoría conceptual central dentro de las lógicas del poder y del modelo político impuesto sobre la ciudad por la dirigencia local, amañadas en una extraña relación politiqueros y empresarios para apoderarse con la corrupción. El parecido de esta variedad de crustáceos con la dirigencia política no es mera coincidencia. Cuentan con potentes mandíbulas y tentáculos para no soltar fácilmente lo que agarran, el poder. Un duro es
esqueleto que los protege, indagaciones de la justicia, 5 pares de patas para moverse fácilmente en todos los sentidos, avanzando poco a poco, antenas para anticiparse a las movidas del enemigo. Curiosamente, son animales omnívoros, es decir, están adaptados para digerir todo tipo de comidas. Son oportunistas desde el punto de vista alimenticio, político y económico. A pocos días de las elecciones locales, Cali y el Valle concentran las miradas en el país que está estupefacto por el grado de corrupción al que ha llegado el manejo de los asuntos públicos en estas parcelas. Las élites dominantes las manejan como si fueran sus propietarios, mientras la ciudadanía, subalterna, es tratada como su peona, obedientemente disciplinada. En realidad, ello no es exclusivo de estos lares, es una muestra de lo que pasa en el resto del país. Aquí hay unos cangrejos que con facilidad se mimetizan y hasta cambian de color en cada campaña electoral. Este es mi chamancito, el baratico, sí señor. Al mirarte los contratos y al mirar cuánto te pagan, yo me digo, ¡uy! ¡Chamán! Y al saber cuánto te quieren y al mirar cuánto les cobro, yo me digo, ¡uy! ¡Chamán! Cuando paso caminando al ladito de tu rancho, te echo un grito. ¡Chamán! ¡Venga pa' acá, panita! Chamán. Mas después sale tu esposa, una vieja escandalosa, y me dicen, ni gratis ni fiao, chamán. Ay, Chabela, 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 es el nombre que yo llevo. En mis días y en mis noches, cuando llueve me despierto, y de santo yo me acuerdo, y te digo, uy, este chamán sí es el man. Sigamos con esta reloca política. Candidato al Consejo de Cali, Alberto Bejarano, del Polo Democrático, número 3 en la lista. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Aldemar, muy buenos días a todos los oyentes de Viva FM, aquí todo el equipo de trabajo, y aquí estamos, ¿no? Luchando por una ciudad que sea justa y que sea digna. ¿Usted cómo ve los cangrejos? Ciudad cangrejera. Oiga, Roberto ¿cómo Burgos se Cantor, mimetizan, no? Roberto Burgos Cantor, gran escritor, ¿no? Cartagenero, Sí, hace cartagenero. una versión bellísima de Cartagena, y claro, pero ahorita que escuchaba a la reloca política, estaba pensando en uno de los dichos que acabas de compartir. Una mentira 1000 veces, dicha 1000 veces se vuelve verdad. El autor de esa concepción es precisamente el ministro de la propaganda nazi, ¿no? Joseph Goebbels. Sí. Autor de ese concepto. Di una mentira 1000 veces y la vuelves verdad, ¿no? Y lo berraco, discúlpeme la palabra berraco, Dígame. es que en esto de las campañas políticas salen unos candidatos con una serie de mentiras y solo se la creen ellos. Y con esa serie de mentiras convencen al pueblo. Eso es muy grave. Pero venimos en eso desde hace rato, ¿no? Usted se acuerda, por ejemplo, la última campaña presidencial, cómo se resuelve. Nos íbamos a volver una castrochavistas. Venezuela. No, y una Venezuela, ¿no? Sí. Y aquí estoy esperando yo el desenlace, pues, de esa venezolización de la política colombiana, que efectivamente fue una gran mentira, pero de eso... Mire, es que de eso comió la hagamos gente. un poquitico de historia, aprovechando esta oportunidad y que usted es un amplio conocedor. Un abrazo y la entrega de una toalla de un presidente, Andrés Pastrana. Andrés Pastrana iba perdiendo las elecciones Sí, claro. en la primera vuelta. Para la segunda vuelta va y se da el abrazo en el monte, en la selva, con Manuel Marulanda Vélez, con tiro fijo, y es presidente. Es que además que hay una cruel paradoja para los que de alguna manera estamos en el campo de la política alternativa, y es que se suponía que en Colombia se libró un conflicto armado y que la guerrilla de las FARC y otras manifestaciones de este tipo lo hacían para cambios y transformaciones de la sociedad. Pero fíjese la cruel paradoja. Efectivamente, las FARC en su
historia, a lo largo de su historia, han ayudado a elegir presidentes. Usted está haciendo alusión a Andrés Pastrana, pero todos son de derecha. Sí. O sea, nunca ayudan a elegir un presidente que se supone sería parte de una causa renovadora, una causa de transformación, todo siempre eligiendo presidentes de derecha. Es decir, el poder siempre utilizando la guerra y el conflicto como su mejor argumento para perpetuarse, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita, entre otras cosas, en un país que pareciera que estuviera retrocediendo hacia una guerra que se creía que íbamos a superar. Y seguimos en un retroceso. Eso del Frente Nacional, los 16 años que se dividieron el país para gobernarlo, no sirvió, ahí están las pruebas. Pero también lo que llama la atención es, nos quejamos, protestamos, rechazamos. Cuando hay marchas en contra del gobierno, salen miles, pero el día de las votaciones no salen. Como diría un amigo mío, un gran amigo mío, Alexander López, el día de las elecciones nos desbaratamos. Sí. Nos desbaratamos, perdemos el juicio. Claro que yo le digo una cosa, yo tengo, Aldemar, y aprovecho esta oportunidad que usted me brinda, yo tengo mucha esperanza porque vengo a caminar las calles. Ayer nomás con nuestro equipo de campaña entregamos el volante 10.000 en la mano de los electores caleños, mano a mano, 10.000 volantes. Y pensamos llegar a 17.000 a propósito de nuestros objetivos de campaña, pero yo vengo de un contacto intenso después de la última vez que estuve contigo aquí en Viva FM, hace como un mes, vengo de 30 días de un contacto intenso con el elector caleño y la electora, y yo siento que hay una inconformidad en la calle. Yo siento, y te lo digo no con el querer ni con el deseo, es objetivamente lo que yo estoy viendo en la población, estoy viendo esto en los caleños y en las caleñas. Es más, hay un cinturón, Aldemar, si se quiere, un cinturón político de la inconformidad. Va desde la comuna 6 y 7 en el nororiente, pasando por la comuna 11, 12 y 13. Estoy hablando de casi todo el centro geográfico de Cali. Centro geográfico y no centro político, ¿no? Porque tú sabes que el centro político, lo que llamamos la plaza de Caicedo, el centro no está en el centro de la ciudad, sino que está en una esquina, ¿no? Pero el centro geográfico de la ciudad, las comunas 10, 11, 13, la comuna 16, allá hacia este corriente, y las 6 y 7 por el otro lado, o sea, todo ese corredor donde habitan más de 1 millón de caleños y caleñas, ese corredor no quiere más de lo mismo. Aldemar, en las calles, en los negocios, en las residencias, hablando con la gente te dice no más de lo que hemos vivido, no estamos para seguir en una ciudad que nos garantiza derechos fundamentales. Y en ese orden de ideas, eso a mí me llena, le digo que a mí me llena de esperanza, pero nos toca a todos construir alternativas. Y ahí creo que también estamos viviendo una hora difícil, porque yo siento que no tenemos la suficiente respuesta para el pueblo de Cali. Y el pueblo de Cali está buscando cosas, está electoralmente expresándose en función, por ejemplo, la última salida electoral del pueblo de Cali fue el referendo anticorrupción. Sí, qué tremendo resultado. Sí. Casi que sin campaña, además. Y en esa línea viene ese electorado. Y hay que tener mucho cuidado porque pueden haber manifestaciones fuertes, sorpresas. Los que cuentan con el engaño de siempre como su único argumento, los que cuentan con la estructura, digámoslo, clientelar, que además es una estructura criminal, lo hay de Merlano para graficarlo. Yo creo que van a pueden enfrentarse con sorpresas. Ayer hacíamos un análisis aquí comparativo, porque es que la historia no nos puede dejar mentir, y más cuando hay cifras, cuando hay datos. El 55.25% del potencial votante del año anterior, en las elecciones pasadas, 2015, no salió a votar para consejo. 55.25%. Sí, claro. Esa es una cifra altísima para una ciudad que necesita un cambio y que necesita personas que lleguen de carne y huesos reales al Consejo. Es un desgaste del mecanismo democrático. Pero además hay otra cosa que es muy grave, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Mire un poquito lo que está pasando en Ecuador a propósito de esos desgastes. Pero yo digo, además hay otras dos cifras que a mí me tienen también muy pensativo, porque además lo estoy corroborando en la calle, lo estoy viendo con los electores, lo estoy viendo con el pueblo en la calle. 18% en el tema de alcaldía, para alcaldía de Cali, 18% de voto en blanco. Esa cifra que es altísima
teniendo en cuenta que estamos ya casi 20 días, 18 días de las elecciones, muestra que hay una inconformidad muy grande que no se ha disipado con el paso de la campaña. Yo, por el contrario, siento que con el paso de la campaña se ha venido fortaleciendo esta idea de que hay una búsqueda no resuelta del electorado. El electorado no ha encontrado. Y por supuesto que a nosotros nos toca un grado de responsabilidad. Yo soy autocrítico en eso también. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad de mostrar un camino diferente, un camino alternativo. Pero además de eso hay otro 15-18% que además está indeciso. Es decir, que tampoco se ha podido ubicar, que no se siente... No vota, no sabe, no responde. No sabe, no responde, pero que tiene la intención de ir a las elecciones. Ajá. Es decir, que hace parte de la democracia, pero que no alcanza a ubicarse. Y en ese orden de ideas yo sí creo que tenemos que trabajar muy duro, todas las opciones políticas, los medios de comunicación, la sociedad entera para reencauzar el barco. O sea, reorientar el rumbo y ubicarle a los caleños, algo que yo creo que a los caleños y a las caleñas además, algo que yo creo que tiene que pesar, y eso, en eso estamos haciendo mucho énfasis, es en garantizar derechos fundamentales. Es que la ciudad hoy no garantiza derechos. Para la muestra, el más angustioso de todos, la salud. La ciudad no está garantizándole la salud a los caleños y a las caleñas. Los caleños y caleñas no tienen opciones de realmente atender su necesidad de ser, en eso que es un derecho fundamental, para hablar de ese tema nomás. Ni modo de decir del transporte, ¿no? Para hablar de otra situación crítica, que es un verdadero caótica la situación de transporte, y eso no lo han podido resolver, y hemos estado chilingueando a propósito del transporte masivo durante 10, 12, 15 años, chilingueando con el mío, y el mío al día de hoy sigue siendo una respuesta que no llega al 50% de la necesidad que requiere Cali de transporte, y que en su momento, y no estoy devolviéndome al pasado, pero que en su momento el transporte colectivo sí garantizó. Mire, allí es donde hemos insistido, el mío no lo podemos acabar, porque es una apuesta, es uno de los elementos para la movilidad de los caleños, pero no lo puede ser el todo. Recuperar el transporte público colectivo, el TPC, las gualas, que tengan que mejorar sus vehículos, modernizarlos, pero no cerrarle la puerta, ni sacarlos del tajo como quiere esta administración, por ejemplo. Y como lo que se sabe es que están buscando que a diciembre no hayan buses y busetas. Pero precisamente es perpetuar en el error. Pero además el problema del transporte masivo, que lo conocemos bien, Aldemar, usted lo conoce muy bien, viene de hace varios años. Y lo de fondo, lo que yo verdaderamente lamento de fondo del transporte masivo, no es que haya un cambio en la tecnología o un cambio en la operación del sistema. El sistema puede renovarse, puede adquirir nueva tecnología, puede tener una nueva fórmula operativa. Es decir, podemos ir de buses articulados, inclusive a sistemas de tren urbano, etcétera, etcétera. El problema no es la tecnología ni el modo operacional. El problema de fondo es que la implementación del mío arruinó a miles y miles de caleños que perdieron su patrimonio, 10.000 millones de pesos de valor destruido de economías que estaban en manos de la ciudadanía, en una economía que se había irrigado, que era algo así como una especie de forma democrática de la propiedad, fue destruida, debo decirlo, con toda su claridad, en un momento clave, y esto lo lidera el hoy candidato a la alcaldía, Jorge Iván Ospina. Eso lo vivimos, Jorge Iván, Aldemar, tú te acuerdas de esa crisis, la vivimos en su momento, y fue destruido 10.000 millones de pesos de valor de economía que estaba en manos de los ciudadanos, y les entregaron el modelo a grandes especuladores y a los bancos y el capital financiero, que son hoy los que dirigen la operación del mío. Claro, los verdaderos dueños del mío hoy es el capital financiero. Banco de Colombia, por ejemplo, como gran protagonista de un modelo que ha sido construido para rentarle al capital, pero que no le presta el servicio público a la población. Ahí hay una discusión que no se ha resuelto y que cada vez es más caótica, porque cada vez la fuerza del negocio privado se impone sobre las necesidades de la población y genera la crisis que hoy tenemos. Lo que, entre otras cosas, errores graves de diseño. Porque en esa lectura de tasa de retorno con la que se implementó el mío, se diseñó un sistema de transporte por el corredor de la calle Quinta, que es supremamente importante, por supuesto, pero que dejó a la mayor parte de la población por fuera del diseño del sistema. Y hasta el día de hoy
no han podido resolver ese tema. Gran contradicción, y eso implica, como tú lo dices, Aldemar, hay que volver a barajar. Con el mío hay que volver a barajar, hay que volver a diseñar. El Estado tiene que entrar a garantizar derechos fundamentales de la población, tiene que hacer grandes inversiones y efectivamente lo que yo seguiré insistiendo es que tendrá que algún día, más temprano que tarde, resarcirse el daño que se le ocasionó, porque no podemos quedarnos satisfechos, ni podemos decir, aquí se pasó la página, cuando tenemos 10.000 familias cuyo patrimonio fue destruido. Es que el mío fue un invento, porque lo que realmente está en la documentación es el metro. Por eso se llama Metro Cali. Claro. Metro Cali, que fue la idea inicial para solucionar el transporte Jumbo Cali, Jamundí Cali, Palmira Cali, área metropolitana, claro. Porque lo que se comprobó en los estudios es la cantidad de gente que llega en la mañana a trabajar, vienen de Palmira a Cali para trabajar en el área industrial de Jumbo. De Jumbo vienen a trabajar a Cali, Jamundí, ciudad dormitorio, vienen a Cali a trabajar. Uh-huh. Era la idea, pero a alguien se le ocurrió las famosas dos fases del mío. Alguien se le ocurrió, ¿no? Aldemar, escúcheme, eso tiene nombre propio y apellido. Sí. Yomaro Rodríguez, alcaldía Yomaro Rodríguez, se entrega la opción del metro como opción de transporte masivo y se asume este sistema de buses articulados bajo, entre otras cosas, el gobierno del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, aquí me dicen que ¿quién está hablando? Pues nada más ni nada menos que Alberto Bejarano, candidato al Consejo de Cali por el Polo Democrático, con el número 3 para el Consejo de Cali. Lo de la movilidad caótica, crisis, eso da como consecuencia el nacimiento del transporte informal. La gente necesita movilizarse y la gente busca sus alternativas y sus recursos. Educación. También Cali tiene un déficit enorme para que los niños puedan estudiar, pero hay un hecho que recuerdo mucho que denunció el senador Alexander López, que pidió la intervención de la Contraloría y de la Fiscalía en su momento con las famosos, ¿cómo se llama eso? La educación que le daban a los colegios. La contratación privada. La contratación privada. Y Cali hoy tiene varios colegios en el suelo. Claro, gran tema. Además, Aldemar, este es un tema que hemos aprendido, el aprendizaje, la campaña, ¿no? Estamos hoy frente a un tema que yo quisiera aprovechar esta oportunidad para ponerlo nuevamente a jugar. El tema de la contratación privada es básicamente el tema de la entrega de recursos públicos a particulares para que presten el servicio. Hay colegios, porque los conocemos, los he conocido, colegios privados particulares que han hecho un enorme esfuerzo por prestar el servicio educativo ahí donde el Estado no ha llegado, de manera que no se puede generalizar. Pero lo que sí es real, desde el punto de vista de la película, viendo la película grande, es que estamos en una verdadera, amenaza de destruir la educación pública en la ciudad con el crecimiento desaforado o el crecimiento muy agresivo de esa matrícula privada, que es una matrícula que que presta el servicio en instituciones, muchas veces, muchos de ellos, sin las suficientes garantías, pero que lo hacen con recursos públicos. Entonces, hoy tenemos una matrícula en general estudiantil, básica, primaria y bachillerato en la ciudad de más o menos 280,000 estudiantes, de los cuales 100,000 están en ese sistema de matrículas privadas que a veces se convierten en clientelas y están intermediadas por sectores políticos tradicionales de la ciudad que utilizan eso como como una fuente de recursos, de contratas y de poder político. De manera que es un sistema clientelar que ha entrado al sistema de educación pública y que se ha convertido en una verdadera amenaza. Debo decirlo también porque esto tiene nombre y apellido. Esta matrícula privada creció de forma también muy agresiva en el gobierno del hoy candidato a la alcaldía Jorge Iván Ospina, que llevó de 15,000 estudiantes en esa matrícula a la cifra actual que se mantiene de más de 100,000 estudiantes que están hoy en esa matrícula privada con recursos públicos y financiada por el Estado. Pero además hay otro tema y me permito, Aldemar, sumarme a lo que tú has dicho. Hoy estamos levantando una bandera en mi campaña de consejo y es el Colegio Santa Librada.
Uy, la ciudad no puede. Es un ícono de Cali. Claro, pues un ícono, por favor. Colegio santanderiano. No, además, único de los 9 colegios santanderistas que hay en el país. Es un monumento nacional, Santa Librada. No es ni siquiera un tema que se circunscriba solamente a Cali, pero hablemos de Cali, por favor. ¿Usted cómo puede entender esta ciudad sin esa institución? Es un patrimonio cultural, es un patrimonio social, educativo, comunitario, y hoy la ciudad asiste a su desplome físico. Mire, Santa Librada tiene una matrícula, una capacidad instalada para más de 2.000 estudiantes. Y hoy está arrinconado en 1.200 por la razón de que sus instalaciones no brindan garantías locativas para poder permanecer en él. Es decir, se están cayendo físicamente. El Colegio Santa Librada, además, está viviendo un deterioro en su área de influencia, porque también eso es cierto. Hemos estado en la zona en los últimos días, hemos visto cómo se ha convertido en un verdadero sitio de expendio de drogas, de consumo de alucinógenos, de presencia. O sea, las amenazas que hay sobre la población infantil y sobre la población de jóvenes que están ahí son muy grandes desde el punto de vista del entorno. Hay una especie de deterioro general y hay sectores en la ciudad y sectores poderosos que le están apostando al deterioro final de esta institución para efectivamente reubicar, retrasladar y quedarse con ese lote como un área de expansión de proyectos de otra naturaleza, cosa que no podrá ser, por supuesto, jamás, aceptado. Es decir, aquí le apuestan, como siempre, a acabar con lo público, sin importar lo que esté en juego. En este caso, semejante ícono, como tú lo dices, Aldemar, de la ciudad, semejante tradición cultural, académica, social de la ciudad, y apostarle al deterioro y al desplome final de esta institución, y eso jamás lo podemos permitir. Santa Librada necesita, de conformidad con los proyectos que hoy tiene la comunidad educativa que defiende el colegio, necesita una inversión pública de más o menos 50.000 millones de pesos para poderse recuperar. Y regálame un segundito, candidato al Consejo de Cali, Alberto Bejarano. Tenemos en línea a la doctora Griselda Llaner Restrepo, candidata a la gobernación del Valle del Cauca. Doctora Griselda, muy buenos días. Aldemar, un saludo maravilloso para ti, un muy buen día, y un saludo a Alberto, con mis mejores deseos para que todo vaya bien en esa aspiración tan importante para los caleños. Doctora Griselda, ayer leímos un trino proveniente desde Antioquia, donde dicen que Griselda Llaner aprovechó su paso por el gobierno Santos para favorecerse en materia de pensiones. Esto es una denuncia muy grave contra usted, doctora Griselda, y en época electoral, pues mayor. Esa es una denuncia electoral. A ver, le cuento a los oyentes. Siendo yo ministra de Trabajo, denuncié, fui parte con la Fiscalía de una agenda a través de la cual se pudo detener a una persona, a unos abogados que venían haciendo traslados anónimos en el sistema de pensiones. Una de las personas que había contratado a esos abogados fui yo. ¿Por qué? Porque yo estaba en Porvenir, pero antes de ser ministra, eso pasó muchos antes de ser ministra, estaba en Porvenir, soy de las personas que le cogió el régimen de transición. Quiere decir que después de los 47 años no me dejaban pasar al nuevo régimen. Contratamos un abogado, se contrató un abogado para darle poder, porque ese es un proceso plenamente legal. Hoy hay muchos procesos en el país, en los tribunales, de la gente queriendo trasladarse. Esa persona, ese pool de abogados nos había trasladado hacia allá tal vez 2 años. Cuando yo llegué al ministerio, ya estaba otra vez en Porvenir, nos dimos cuenta que el traslado ha sido fraudulento y empezamos con la Fiscalía General de la Nación un proceso inicialmente en secreto, una investigación que arrojó detener por parte de la Fiscalía a esas personas, y quien entregó toda la documentación y la prueba de lo que ellos habían entregado fue justamente yo. Yo me reuní con la Fiscalía, les expliqué que tenía una preocupación. Ahí no sabíamos que había un delito, simplemente que había una preocupación. Había habido un traslado, nos había vuelto a trasladar, pero generaba como un manto de duda de la manera que lo habían hecho. Entonces empezó la Fiscalía a indagar, yo entregué las pruebas, me pidieron que no hiciera ningún comentario al respecto,
y posteriormente con la información que yo entregué y que además entregaron muchos otros usuarios que también fueron violentados, pudieron armar un proceso que hoy tiene en la cárcel a un número importante de abogados por esa situación. Así que esa es la realidad, eso lo conoció el país, hicimos además toda la información. Yo soy la denunciante, Aldemar, yo soy la denunciante, así que por supuesto esas son informaciones falsas que quieren salir. Esa intervención que usted ve del senador es porque cuando el tema sale a la luz pública, él no sabía que estábamos trabajando con la Fiscalía, que llevábamos meses en esas pesquisas, que la Fiscalía me había pedido, yo había puesto la denuncia, la Fiscalía me había pedido que me quedara calladita mientras ellos adelantaban la investigación. El Senado lo conoce cuando detienen a las personas y él sale ese día a hacer esa declaración. Yo posterior a eso, reúno con ese senador, le entrego la información pertinente, pero además eso es de público conocimiento. Así que por el contrario, aquí lo que hay es una actuación seria y una ciudadana vallecaucana que tiene una hoja de vida transparente y que ha actuado con responsabilidad en la agenda pública. Así que ese es el relato de esos hechos, pero por supuesto estamos en campaña. Como no encuentran nada, ya en el restrepo, entonces buscan y cualquier cosa que puedan encontrar la vuelven viral, pero yo estoy tranquila y además esto que estoy contando es un relato que la Fiscalía puede certificar cuando ustedes todos quieran. Pues doctora Griselda Llané, muchas gracias por esta explicación, que tenga un feliz día y adelante con su campaña. Muchas gracias, Aldemar, un saludo a Alberto, quiero de verdad desearle la mejor de las suertes a Alberto, un caleño que ha invertido mucho en la agenda. Nos hemos encontrado con Alberto en muchos momentos de mi vida pública, él defendiendo en Cali, yo acompañando, él defendiendo a los costeros de caña, yo acompañando, siempre en el propósito de que Cali sea mejor, de que el Valle sea mejor, de que haya más equidad social. Y bueno, ojalá los caleños se den la posibilidad de elegir a un hombre con gran vocación social en el Consejo de Cali, en defensa también de un patrimonio tan importante como nuestras empresas municipales de Cali. Así que un abrazo, Alberto. Gracias, Aldemar. Muy amable, doctora Griselda Llané Restrepo, candidata a la gobernación del Valle. Estábamos tocando el tema entonces del Colegio de Santa Librada, sí, claro, que requiere una inversión urgente. Hace un año más o menos estábamos en una reunión y María Alfonso Escobar me dijo, hombre, ¿por qué no adelantamos una campaña? Porque se está cayendo el Santa Librada y el gobierno no se da cuenta. ¿No claro, así es, y hay que acompañar a Mario Alfonso en eso. Permítame de todas maneras saludar a la doctora Griselda, nuestra candidata a la gobernación, y retornarle a ella como toda la buena energía de nuestra campaña. Y acompañarla, por supuesto, a Griselda en su lucha también por el departamento del Valle. Ahora, volviendo al tema, sí, no, este tema de Santa Librada definitivamente es un tema que no podemos dejar pasar. Mire, hay una comunidad educativa que la defiende y hay inclusive egresados de Santa Librada, ingenieros, arquitectos, personas que han venido construyendo, digamos, lo que podría ser el Santa Librada del siglo XXI. Ya. Llevar el colegio con un proyecto muy, muy importante, con sus instalaciones, con su potencial, llevar el colegio, digamos, al lugar que siempre ha ocupado Santa Librada en esta ciudad, que es ser pionero y cabeza de playa de todo el sistema educativo. Pero ese proyecto, inclusive tasado en ese rubro, este es un proyecto que está en manos de la comunidad educativa de Santa Librada. Son 50.000 millones los que se requieren para poder recuperar las instalaciones y además generar un complejo educacional en ese sector de la Comuna 3 de Cali, ahí en la calle Quinta con carrera 15, un sitio además emblemático, ahí donde siempre ha estado Santa Librada y donde nunca saldrá. Esa es como la proyección, pero necesitamos una administración, necesitamos la sociedad entera volcarse sobre la recuperación del colegio, proteger además, vuelvo y repito, el tema del deterioro no es solamente físico, está el problema de las instalaciones que se están cayendo, estructural, pero hay un problema también social en la zona.
Y yo insisto en eso, las amenazas que hay en la zona contra los niños y los jóvenes son muy grandes, hay que intervenir la zona no se nos puede convertir pues en una especie como de expendio generalizado de sustancias psicoactivas y de vicios y de consumos y de amenazas contra los jóvenes, porque en esto lo que hay en juego es la vida y la integridad de niños y niñas de esta ciudad que además son orgullosamente matriculados en Santa Librada. Pero Santa Librada también es la pieza del iceberg, Alemán. Detrás de Santa Librada, ¿sabe quién viene? El INEM, Jorge Isaacs. El del barrio Calima. El barrio Calima. También otra pieza, pues, básica de lo que ha sido la educación. Y esta es una ciudad que no ha invertido en educación a pesar de los anuncios del alcalde Armitage. No, es que se dice que esta es la administración de mayor inversión en materia educativa. Pero eso es una utilización de las cifras, como lo decíamos aquí la otra vez. Vea, cuando ganó Armitage, él ganó un 25. Ajá. El día lunes se reunieron 3 personajes. Y los 3 personajes dijeron, nos ganamos el baloto. Vamos a construir 117 colegios que le hacen falta a la ciudad de Cali. Y eso estaba determinado que era para Juanito, Pedrito y José por haber respaldado a Armitage. Claro. Pero como no le dieron a los 2 meses el inicio del proceso, se lo echaron encima. No, Cali sigue, mira, yo estuve muchos años trabajando en Bogotá, en el Congreso, desempeñando mis funciones allá como asesor de la Unidad Técnica Legislativa del senador Alexander. Viví muchos años, vi el proceso de Bogotá en educación. O sea, vi las inversiones que ha hecho Bogotá en el sistema educativo público en Bogotá a lo largo de varias administraciones. En Medellín sucede algo similar. Cali es una ciudad que no ha invertido en su educación pública a lo largo de más de 40 años. El rezago de Cali y Aldemar, por eso es que entre otras cosas nos creció la matrícula privada como nos creció, porque es que el sistema público no llega al oriente de Cali. Ahora bien, allá está el compartir. Allá está el compartir y está el Nuevo Latir. Sobre el Nuevo Latir, ábrase un gran paréntesis. El Nuevo Latir está ubicado al lado de una estructura que se llama el Colector Oriente de Aguas Residuales de Cali. Sí. Es decir, está al frente de una fuente de contaminación ambiental muy, muy importante que a mi manera de ver debe ser revisado. Porque nosotros no podemos tener a los niños y las niñas al lado de esas fuentes de contaminación. Mire, ese colector llega hasta la estación Paso del Comercio de Empresas Municipales de Cali. Sí. Cuando tú ingresas a Paso del Comercio, todos los trabajadores que están allá al interior de la empresa y a donde llega el colector, el canal, están con tapabocas, con elementos protectivos, con repelentes, trabajando en condiciones de riesgo ambiental muy alto por razón de su presencia en el colector. Si tú te devuelves unas cuadras a donde está el colegio, yo me pregunto ¿qué niño en el Nuevo Latir tiene tapabocas o tiene medidas protectivas? No, tiene ninguno. Entonces ahí nos damos cuenta de que algo muy mal en la planeación urbana está pasando. Pero volviendo al tema de fondo, Cali no ha invertido, Aldemar, en su educación pública y en su inversión. Lo único que tiene Cali, básicamente, aquí tengo el presupuesto 2020 que se está discutiendo en el Consejo de Cali. Lo único que hace Cali es recoger el situado fiscal que viene de la nación, que son recursos de la nación, y pagar la nómina. Pero no invierte en educación. Pues no, maestros y maestras. Bueno, maestros y maestras que no son burocracia. Es que la Secretaría de Educación es el que más contrata. No, bueno, esa es otra, la nómina paralela. Habría que revisar. Las alianzas políticas dicen, yo te apoyo, pero me das educación. Sí, yo claro. te apoyo y me das salud. No, pero es que educación, mira, aquí estoy viendo las cifras. Mira, Secretaría de Salud, situado fiscal, 812,000 millones, y Secretaría de Educación 721 millones. Ahí está el presupuesto de Cali. Son recursos de la nación que van creciendo exponencialmente, pero lo cierto es que la ciudad como tal no ha hecho inversión, y ahí es donde entra el planteamiento que nosotros hemos hecho a propósito de empresas municipales de Cali. ¿Dónde están los 50,000 millones de Santa Librada? ¿Dónde está la inversión pública de esta ciudad para incrementar y garantía de derechos fundamentales? Está en la operación de empresas municipales de Cali, siempre y cuando esa empresa de verdad la podamos poner en función de la ciudad y que esa empresa le rente a la ciudad. Esa empresa tendría que estar entregándole hoy a la ciudad 1 billón de pesos como mínimo de recursos de inversión pública. Como mínimo. Es decir, la empresa tiene ese potencial desde el punto de vista de su capacidad instalada, sus áreas de negocios y sus clientes. Pero hoy esa empresa está reportando, en el gobierno de Armitage, está reportando unos excedentes de más o menos 100,000 millones de pesos que para la inversión que tenemos no es absolutamente irrisorio. Es decir, no quiero menospreciar
100.000 millones de pesos de excedentes que puede hoy registrar la caja de Cali, pero en Cali tendría que estar dando 10, 15 veces eso. Y con esos recursos podríamos rescatar nuestra educación pública en básica primaria y podríamos invertir en los colegios que no tenemos y podríamos rescatar los íconos que tenemos y garantizar el derecho fundamental del servicio ¿Por qué educativo. EPM sí da y genera recursos para Antioquia y Medellín y por qué en Cali no? Ahí está la tragedia. Ahí está la tragedia, eso es lo que estamos viviendo precisamente. Y EPM, y no solamente EPM, también Bogotá. Bogotá también tiene empresas de servicios públicos robustas que generan ese plus de inversión. Y Cali lo tuvo, pero no hemos podido. Después del lío, Aldemar, esta es una historia que usted conoce mejor que nadie. Después de los problemas que tuvimos, el frenazo, hubo un freno histórico con el gobierno de Guerrero, el primer gobierno de Guerrero y de Mauricio Guzmán. Estoy hablando de hace 25 años. Ese frenazo de empresas municipales de Cali con el escándalo de los negociados de la PETAR, que le pusieron a en Con Cali Odebrecht. y Odebrecht. Porque Odebrecht fue el que vino a la petar. Claro, correcto. Además, Odebrecht, ¿sabe que Odebrecht, de las cosas que he descubierto en esta campaña, es que Odebrecht está involucrado en contratos de la Secretaría de Educación de Cali en infraestructura educativa? Ah, ¿también? También hay contratos de Odebrecht ahí. Ahí hemos encontrado, estamos haciéndole control ciudadano, todavía no político. El político vendrá si los caleños a bien tienen llevarme al consejo. Pero el ciudadano que estamos haciendo ahorita con derechos de petición están precisamente dando, para mí fue una gran sorpresa, que en contratación de Secretaría de Educación Pública en Cali, ¿En esta infraestructura, en esta administración, estuvieran socios de Odebrecht, exactamente, moviendo contratos en reformas y en inversión en mínima, pero lo que se está haciendo, ahí encontramos a Odebrecht también. Pero lo cierto del caso es que ese frenazo histórico del escándalo de la PETAR y de Termo en Cali, que pusieron en Cali en algo así como una especie de congelador y llevamos ¿cuántos años en el congelador? Llevamos 20 años en el congelador. Esos 20 años son deuda histórica y son deuda de inversión y se expresan, por ejemplo, en que Cali no haya invertido en su aparato de educación pública y la crisis del Colegio Santa Librada es la crisis del sistema educativo de Cali. Y en ese orden de ideas, que además se expresa, ahorita veíamos, me pasaba aquí el compañero Pirativerio. ¿Cómo? Pirativerio. Me pasaba Pirativerio, un registro de una supuesta al agua extranjera. Al agua a la educación en Cali. No, Cali no tiene una situación, digamos, destacable. Cali está hoy entre los peores niveles educativos del país, teniendo el potencial y siendo una de las ciudades más importantes y la más importante del suroccidente colombiano. Su sistema educativo está en los rines. Y esto lo digo con absoluta, digámoslo, preocupación, ¿no? Porque por supuesto que esto es la base, es decir, el ser humano. Y en ese sentido, nosotros sí pensamos que tenemos que recuperarnos en un proceso de rescatar empresas municipales de Cali como lo fue siempre, como fue en la época de mis abuelos. Mis abuelos vivieron en la Cali en los años 40, 50 y 60 y esa Cali la desarrolló la empresa pública hasta el 70, hasta los Juegos Panamericanos. Esa Cali fue desarrollada por la empresa pública, inclusive el distrito de Agua Blanca de hoy fue desarrollada por la empresa pública, por enormes inversiones públicas de esa empresa. Queremos y tenemos que volver a ese momento, y de las cosas que yo le he dicho a los que me escuchan en el tema de Santa Librada, entre otras cosas al doctor Mao, que en eso ha sido por supuesto un defensor incansable, en Cali puede salvar. Sí, a Santa pero hay Librada. que sacar estos sindicatos que tenemos hoy. Hay que sacar los sindicatos hay que sacar a mucha gente. politizados, ahí están invitando a asamblea con Jorge Iván, los dos sindicatos. Bueno, estamos en campaña, dirán que los sindicatos como sindicatos pueden hacer política, pero no aprovecharse los sindicatos para politizar la empresa. No, por supuesto que no. Los sindicatos no están para eso. Yo soy un defensor de larga data de los derechos de los trabajadores y soy defensor de las organizaciones sindicales y soy defensor del sindicalismo en empresas municipales de Cali. Pero no comparto la decisión que se ha tomado. Me parece que es una decisión desacertada porque yo creo, honestamente te lo digo, Jorge Iván, yo tengo, perdón, Iván, uy, usted tiene a Jorge Iván en la cabeza. Hola. Te lo digo, yo, Aldemar, tengo una deuda, quiero decirlo públicamente, Aldemar, yo tengo una deuda de gratitud personal con Jorge Iván Ospina. Ah, qué bien, es bueno reconocerlo. Sí, la tengo. Yo soy un agradecido porque alguna vez estuve muy enfermo y en el Hospital Universitario del Valle me salvaron la vida. Qué bien. A mí me salvó la vida los médicos y las enfermeras y el sindicato, entre otras cosas, del
del Hospital Universitario del Valle. Te estoy hablando de una crisis que tuve de un diagnóstico que traigo yo de lupus. Es una enfermedad que algunos conocen bien, del sistema inmunológico, en fin. Yo tuve mi crisis hace unos 20 años, tuve un episodio de crisis y el hospital me salvó la vida. Ese es un hospital que salvó muchas vidas. No, a y mí que me hay que salvó. salvarlo, hay que seguirlo salvando. Para hablar de eso. Pero, y Jorge Iván, en ese momento era secretario de salud del municipio y prestó su concurso para ayudar a mi recuperación. Y yo estaré siempre agradecido con una persona que... Pero políticamente cambia el escenario y yo creo que es un desacierto apoyar desde la orilla de empresas municipales de Cali a alguien que en su gobierno no le brindó garantías a esta empresa y por el contrario se mostró presto a tomar medidas que la pusieron en riesgo. Y eso no se pueden olvidar los trabajadores de empresas municipales de Cali, que Jorge Iván Ospina fue un hombre que puso en riesgo la unidad de caja, la integridad de la empresa y la unidad de telecomunicaciones con el decreto que promovió y que entregó y excindió telecomunicaciones, y eso puso en grave riesgo la integridad de la empresa en ese momento, y todo indica que el que hoy tenemos como candidato es muy similar a la versión que tuvimos como alcalde. Es decir, es básicamente el mismo proyecto político y que no le genera ninguna garantía a los trabajadores, ni a la ciudad, ni a la empresa, en términos de lo que puede ser un gobierno que podría convertirse en un grave amenaza para lo que queremos de Empresa Municipal de Cali, que por supuesto es preservarla, defenderla y llevarla donde quiera. Ahí hay que corregir muchas cosas en Empresa Municipal de Cali y hay que empezar por la fuente principal de sus males, si usted me lo permite, en mi lectura, y es los contratistas y la entrega de la misión pública y la misión la entrega de la función misional y permanente en Cali a particulares. En Cali hoy está en un escenario donde sus funciones están siendo delegadas internamente a grandes contratistas. Hay 4, 5 o 6 grandes contratistas internos que además están detrás, entre otras cosas, los altísimos índices de pérdidas técnicas de Empresa Municipal de Cali en cada uno de sus rubros. No solamente remite a problemas de su infraestructura o problemas de redes, también remite a contratismo que se está llevando los recursos por dentro, recursos que son parte de la misión y que podría prestar la empresa. Son negocios que se hacen a su interior en todas las gerencias, y que eso es finalmente lo que tiene hoy al interior en el gobierno de Maurice Armitage postrada una empresa que tiene que liberarse de ese contratismo. Y entre otras cosas, no está descartado que sectores que hoy se abrigan en el llamado, las estructuras sindicales, sobre todo en sus direcciones, estén comprometidos con este tipo de manejos y que sean parte también del problema. No, pues muy grave, muy grave. ¿Y Pues, la PETAR? Sí, la PETAR. La PETAR, ahí hay un problema. Yo estoy muy preocupado en el tema de PETAR por lo siguiente. Yo creo que aquí hay un gravísimo problema, Aldemar, y es lo siguiente. El río Cauca. Ojo con el río Cauca. Estamos contaminando el río. Nosotros hemos recorrido el río en esta campaña, es parte de lo que hemos hecho. De hecho, la campaña la iniciamos, cuando iniciamos la campaña, en el río Cauca. La ciudad está contaminando el río a través del no tratamiento de sus aguas residuales en la debida forma y en una cobertura del 100% de las masas contaminantes. Uh-huh. Entonces estamos virtiendo contaminantes sobre el río. Basta ir al Paso de Comercio, vuelvo y juega el tema de Paso del Comercio, para ver cómo la empresa está contaminando el río de conformidad con una PETAR que no está hoy en capacidad de garantizar que todas las aguas residuales de la ciudad sean tratadas antes de vertirlas. Hay un porcentaje importante de aguas que no están siendo tratadas y que van directamente al río, y hay que ver el estado del río en el momento en que está saliendo de la jurisdicción de la ciudad de Cali y que se enruta hacia Yumbo. De las cosas que tenemos que exigirle a empresas municipales de Cali en el futuro inmediato es que garantice el tratamiento de aguas, y eso requiere de obras de inversión y requiere de ampliación de la PETAR. Necesitamos ampliar la capacidad operativa de PETAR o ampliar otras PETAR para que puedan en un momento dado garantizar que el río permanezca, porque entre otras cosas, en medio de esa política ambiental absolutamente incierta en la que andamos, podemos terminar acabando con el río Cauca en el área de región Cali metropolitana, porque la capacidad, digamos, la fuente de contaminación, ciudad de Cali, industria azucarera, minería ilegal, que se juntan, digamos, en este momento, están realmente amenazando el río. Y yo sí creo que ahí
recuperar o proteger el río Cauca se tiene que convertir en una tarea fundamental, y en eso la PETAR está quedándose corta, y tenemos que, por el contrario, necesitamos más tratamiento de aguas residuales, necesitamos controlar las fuentes contaminantes, entre otras cosas los canales colectores, el canal colector Oriente, a propósito del tema de Nuevo Latir que hablábamos ahorita, pero el canal colector Oriente pasa por todo el distrito de Agua Blanca. Y se convierte en una fuente de contaminación de todo el distrito. Eso tenemos que regularlo, controlarlo, y son temas de empresas municipales de Cali que tenemos que mirar. Para hablar de la red baja en acueducto de alcantarillado, que es el río Cauca, y ni qué decir Aldemar de la red alta, ¿no? Donde estamos realmente comprometiendo la Reserva Natural Estratégica de los Farallones de Cali, y estamos comprometiendo los 7 ríos que le dan fuente de vida a la ciudad. Entre otras cosas, a propósito de los caleños y las caleñas, ¿sabe cuál ha sido lo que más le duele en la calle de lo que yo he hecho de campaña en la calle con los caleños y las caleñas? Este tema. De todos los temas que tenemos en agenda, educación, salud, bueno, todos los temas que hemos hablado aquí, lo que yo siento que más conecta con el electorado hoy es la protección de los recursos naturales estratégicos. Es que es un movimiento ambiental mundial. Es una conciencia. Pero mire usted que es una conciencia ambiental lo que yo estoy viendo en las calles. Es que el mismo Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, la Casa Común, hace el llamado al mundo entero. Hay que salvar esta casa que hoy estamos viviendo, este planeta que estamos viviendo, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Y yo siento que los caleños que me escuchan, y son muchos los que me han escuchado en las calles, cuando yo les señalo precisamente la reserva natural, los Farallones de Cali, digo, esa es nuestra vida, esa montaña, si no la cuidamos, si no la protegemos, de ahí sale el agua, de ahí salen los ríos, de ahí sale, entre otras cosas, el paisaje, que también es un valor de la vida, de la calidad de vida, tener paisaje urbano. Yo siento que eso es lo que más se está tallando. Si usted me pregunta a mí, lo estamos tugurizando, ¿no? Claro, tugurizando, lo estamos destruyendo, estamos permitiendo la minería ilegal, estamos permitiendo las quemas. Yo no entiendo, Aldemar, cómo el gobierno no es capaz de garantizar en los meses de julio y de septiembre que se protejan los cerros. ¿Cómo no es posible cómo con la tercera brigada que tenemos acá para hablar pues de capacidad operativa y capacidad de defensa y capacidad de protección y capacidad de seguridad? Tenemos la tercera brigada, tenemos la policía montada, los carabineros, tenemos al DACMA, tenemos la policía metropolitana, tenemos un gobierno, tenemos un alcalde, tenemos un secretario de gobierno, y no nos garantizan la protección del recurso natural estratégico. ¿Cómo es posible que a mí me vengan a decir que se incendiaron las Tres Cruces? 10 de septiembre del año 2019. Semejante incendio, mire, llegó hasta las casas. Sí. Por favor, ¿qué es esto? Llegó hasta las casas, Cerro de Cristo Rey y Cerro de las Tres Cruces. ¿Cómo es posible que eso no lo podamos cuidar? A mí que no me vengan con cuentos de que son pirómanos. Aquí hay una falta de acción del Estado. Es el Estado el que tiene que garantizarle al pueblo de Cali su recurso natural estratégico. Punto. ¿Cómo es posible que el río Cali tenga amenaza de contaminación por mercurio? Aldemar, por favor. El río Cali amenaza de contaminación por mercurio. La explotación minera en la parte ¿Cómo de es posible que a mí me diga el alcalde de Cali que no puede controlar la minería ilegal en la fuente, la Reserva Natural de los Farallones de Cali? Se puede controlar, se puede garantizar el derecho fundamental de la población, y eso es lo que le está, si usted me lo pregunta, principalísimo tema. Cuando usted llega a la ciudadanía y le habla, está preocupada por dos cosas. Primero, porque quiere cambios, porque no quiere más de lo mismo, porque está cansado de este gobierno, está cansado de este Consejo Municipal, entre otras cosas. Está cansado del Consejo Municipal. Pero aparte de de esa saturación con la política en general, lo que captura su atención es la Reserva Natural de los Farallones de Cali. Fíjese usted. Y en ese orden de ideas, Empresas Municipales de Cali tiene como misión preservar los recursos naturales. Tiene una finca de arriba que lo utiliza para descanso. Es que Empresas Municipales no tiene una finca, es que son las fincas, las reservas, de recreación, no, perdóneme, Aldemar. Lo que tiene allá son los viernes y los sábados. No, pero oiga, lo que tiene allá son reservas, áreas de reserva natural estratégica. Hombre, desprotegidas. Claro, pero no, bueno, mientras la empresa sea pública, ojo con eso. Mientras la empresa sea pública, esas áreas de reserva en Cali, en las zonas estratégicas de los ríos, serán áreas de reserva. Claro. Pero ojo, que no nos pase lo que nos pasó en Palmira, ¿no? Tú sabes que con la privatización de Empresas Municipales de Palmira, lo primero que sucedió es que las áreas de reserva de la empresa en las zonas de protección de los nacederos de fuentes de agua pasaron a manos privadas. Y ahí
empezó Cristo a padecer porque se puso en riesgo, en manos privadas se pone en riesgo esas áreas de reserva natural, que están jugando un papel clave hoy en medio de esta crisis ambiental que estamos viviendo. Vea, me escriben desde las empresas municipales, por obvias razones no doy su nombre. Una preguntita para el candidato, ¿a quién va a apoyar a la alcaldía? Toda vez que el senador Alexander ha dilatado su decisión y se supone, si no cancela, que hoy va a informar en rueda de prensa. ¿Va a chillar, Alexandre? Efectivamente, esa es una pregunta que hacen muchísimo, con justa razón los trabajadores y que hacen con muy justa razón mucha gente. ¿Cuál va a ser la postura nuestra frente al tema de alcaldía? Y cuando digo nuestra es porque yo me siento, por supuesto, parte de la tolda que lidera el senador Alexander López. Y en ese orden de ideas estamos a 40 minutos de la noticia. A las 9 de la mañana está confirmada la rueda de prensa, pero la rueda de prensa que va a anunciar nuestra posición frente a la alcaldía de Cali. Pero yo quiero señalar lo siguiente: hemos hecho un debate muy serio internamente en nuestra agenda política, hemos discutido a fondo con los trabajadores estos temas, hemos discutido con los candidatos, hemos evaluado sus programas. El ejercicio ha sido un poco lento, yo creo que los tiempos políticos han sido lentos, pero nos hemos dado la tarea, hemos revisado a fondo todas las opciones. Y tenemos algunas conclusiones frente a ese tema claras. Inclusive le cuento, no solamente hemos hablado con los dos candidatos que puntean las encuestas, es decir, con Roberto Ortiz y con la campaña de Jorge Iván Ospina, hemos hablado inclusive con los otros. Tuvimos un diálogo muy importante con Michel Maya, por ejemplo. Fíjese usted, a mí me llamó poderosamente la atención la propuesta de Michel. Creo que es una persona que me sorprendió, lo digo de verdad. Sí, me sorprendió, me pareció muy interesante lo que nos propuso. Lo discutimos a fondo, como hemos discutido todas las opciones. Lo que nosotros estamos exigiendo, y estoy a 40 minutos de la noticia, Aldemar, pero lo que nosotros estamos exigiendo de las candidaturas es que garanticen derechos fundamentales y que los garanticen no solamente en el discurso, sino que los garanticen en sus ejecutorias. El caso, por ejemplo, del candidato Jorge Iván Ospina tiene un plus, o tiene una situación que no tienen los otros, y es que ya fue alcalde. Entonces ya lo conocemos. Y no podemos obviar en el análisis que hacemos de él lo que ya hizo como alcalde. Es decir, viene con esa carga adicional, y debo decirlo, sin adelantarme a la noticia de las 9 de la mañana, debo decirlo que nosotros sí tenemos una lectura de lo que fue su gobierno. Claro. Y tenemos una lectura, y Aldemar, usted lo vivió como periodista de esa época, porque usted fue periodista en Cali en ese momento. Hay una cantidad de factores reales, que no son prejuicios ni son sectarismos nuestros, que nos llevan a decir, son realidades políticas, como la del mío, como en salud, como el tema de empresas municipales de Cali, como el tema de megaobras, como el tema de cobros de servicios públicos en su momento, como el tema del tratamiento que le da el orden público. Una cantidad de factores que nos llevan a nosotros a pensar que Jorge Iván Ospina no representa una garantía hoy para los derechos fundamentales de la población. Entonces, es como decía mi abuela, blanco es, gallina se come. Sobre todo blanco es, decía la abuela, ¿no? Sí, sobre todo blanco es. La gallina lo decía, sobre blanco, todo blanco es. Por eso está de camisa blanca hoy. Debería estar de amarilla sobre hoy. todo blanco, dicen las abuelas. Sí, ¿sabes que sean los abuelos? Y lo digo yo que soy un abuelo requete abuelo. Las segundas partes nunca han sido buenas. Es difícil encontrarlas. Busquemos una segunda parte buena. Una segunda parte buena, ¿cuál? El Padrino. El Padrino. Uy, el Padrino 2 fue tremenda película, ¿no? Toda la razón. La repetición de Betty la Fea. Le ha ido muy bien a Betty la Fea, ¿no? Sí. El Padrino, doctor, usted es uno de los intelectuales del Polo Democrático. Y de Cali. De Cali. Y yo siempre les he preguntado a ellos en el centro, en los mentideros ya del Cali. Sí. Le digo, ¿por qué está de 3? A ver, dos cosas que quisiera decir. No quiero, antes de contestar tu pregunta, no quiero, y te la agradezco mucho porque has sido muy generoso, pero yo quiero de todas maneras decir algo para que no quede tampoco una impresión desequilibrada. Hay otro tema que para mí no garantiza derechos fundamentales en la ciudad de Cali, y en el mismo análisis que hacemos a propósito de la alcaldía de Cali. Álvaro Uribe Vélez no es garantía de derechos fundamentales para la población. Es decir, de las cosas que jamás podríamos hacer nosotros es acompañar, al expresidente Álvaro Uribe, hoy
en declaratoria de indagatoria o rindiendo indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia para el caso de la ciudad de Cali. La ciudad de Cali, afortunadamente, ha tenido una actitud de autonomía y ha tenido un criterio crítico frente al fenómeno uribista en el país. Yo siento que aquí hay unas reservas democráticas que no han, como decía la otra vez a propósito, Valdemar, del periodismo que tú has hecho, que no comen cuento frente al teflón uribista, ¿no? Aquí hay una perspectiva crítica en esta ciudad y Álvaro Uribe Vélez ha sido un agresor en muchos temas fundamentales. Luego, que quede también claro que por ahí Álvaro Uribe no es tampoco la opción en la que estamos pensando y en eso hay que tener, digamos, mucho equilibrio. Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Necesitamos una opción de alcaldía de Cali, necesitamos una perspectiva de gobierno, pero le estamos exigiendo a todos los actores garantías de derechos fundamentales. Ahora, frente a tu pregunta intelectual, el compañero que está aquí conmigo, Oscar Dupín, es un colega egresado de la Universidad del Valle, además es filósofo de la Universidad del Valle y que tiene una perspectiva muy importante desde su desarrollo académico. No, yo soy un activista, yo he sido un activista, Aldemar, tú me has conocido, tengo alma de activista. Yo algún día dije, este es el hombre para que llegue a la Junta Directiva de Cali. Yo soy un activista, esa es mi condición básica, ¿no? Un activista de callejero, un activista que está con las luchas de la gente. Ahora, a mí me han formado experiencias muy enriquecedoras. Por ejemplo, yo estuve 16 años con Alexander en el Congreso. Yo siento que eso es una formación. Eso es una escuela. Yo hice una escuela. Es más, yo me hice abogado, debo decirlo a mucho orgullo, en esa escuela. ¿De qué abogado, universidad? Defensor de la Universidad Libre en Bogotá. Bien. Precisamente. ¿Me dejas leer 2 mensajes? Sí, por supuesto. Uno me dice, no soy del Polo, pero considero que el señor Bejarano debería ser concejal, pues tiene amplio conocimiento de la ciudad. Debería el Polo unirse para sacar adelante este candidato, pues tiene más de 20 candidatos donde el 90% de esos candidatos no tienen idea real de la ciudad. Parece los candidatos hablar de los problemas de la ciudad, ya todos los ciudadanos los conocemos, pero pocos los posibles soluciones. Este es uno. El segundo, van a tener un hueso duro de roer con este candidato. Este sí les va a dar debate a los mediocres que hoy conforman el Consejo de la Ciudad de Cali. Bueno, pues agradecerle a tus oyentes, Aldemar, han sido muy generosos. Nosotros tenemos un compromiso y más que una opción, digamos, de ser concejal, lo que tenemos es una responsabilidad. Yo lo que siento a cuestas, Aldemar, como un piano, y eso lo he dicho en nuestros espacios de campaña, lo que nosotros tenemos, no solamente yo, todo nuestro activismo, es una responsabilidad de sostener una bandera. Sostenerla porque necesitamos de alguna manera una opción de futuro. Yo te lo digo, estamos pensando a 3 y a 4 años, Aldemar. Esto no es un tema 27 de octubre de 2019, este es un tema 2020, 2021, 2022. Estamos armando un proyecto con fondo. Y ese fondo se llama Alexander López Maya, candidato a la alcaldía de Cali. Le leo otra, de otro trabajador, este sí es trabajador de Cali. Pero Alexander dijo, sí, lo dijo aquí en este noticiero, que al candidato que defendiera en Cali lo iba a apoyar y Roberto Rodríguez lo ha hecho y trabaja desde en Cali. Tenemos claro que Jorge Iván casi nos privatiza. Garantías, es lo que estamos diciendo, garantías fundamentales para temas centrales de la ciudad como empresas municipales de Cali, lo que tiene que ser su reconversión en lo que queremos que sea. Pero yo insisto en algo, y permítame opino con conformidad con lo que ha dicho el trabajador. Hay un problema muy serio con Roberto Ortiz. Permítame, yo sé que esta casa es una casa donde hay una ascendencia de Roberto Ortiz muy importante. Pero vuelvo y repito, Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez no es garantía para la ciudad de Cali ni para empresas municipales de Cali. Álvaro Uribe Vélez tiene claro, mire, le voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la Cámara de Representantes como asesor de Alexander López, después del triunfo, el primer triunfo que lo lleva a él elegido a la Cámara, esto estoy hablando de 2002, estoy hablando de septiembre del año 2002, Álvaro Uribe Vélez se posesiona el 7 de agosto del año 2002 como presidente de la República, arranca el 20 de julio de ese año el Congreso con un Alexander López en Cámara de Representantes recién llegado, recién bajado de Sintra en Cali como presidente. La primera semana de Comisión Sexta, que es a la que llegó Alexander en ese momento, la primera semana, servicios públicos domiciliarios, llega
la superintendente de Álvaro Uribe Vélez para servicios públicos domiciliarios, la doctora Eva María Uribe, llega el ministro de gobierno de la época, no me acuerdo en este momento, se me escapa, es decir, la plana mayor del gobierno, a la Comisión Sexta a señalar que objetivo 1A del gobierno entrante Álvaro Uribe Vélez en ese momento era Empresas Municipales de Cali y su intervención para su liquidación. No se me olvida, a mí no se me olvida, yo estaba recién desempacado en Bogotá, yo todavía no tenía ni siquiera dónde dormir y ya tenía un gobierno que me estaba diciendo vamos por Emcali y vamos por la liquidación y privatización de esa empresa y estamos, objetivo 1A de nosotros, la organización sindical que la defiende. Y ahí para allá no se nos puede olvidar todo lo que ha sido la historia, digamos, de los 8 años de gobierno. Luego ahí hay una discusión que no se ha resuelto más que con Roberto Ortiz, creo yo. Creo que el debate no es con él. Acepto un poco lo que aquí se ha dicho. Creo que el debate es con Álvaro Uribe. Ahí donde esté Álvaro Uribe tenemos que salir la ciudad de Cali a decirle no más. No más de lo que usted ha representado para este país, no más de lo que usted ha representado para esta ciudad y no más del régimen político que usted defiende, que tiene este país, obviamente, en el caos en el que tiene el presidente Duque a Colombia. Nosotros estamos muy lejos de lo que está pasando en Ecuador. Ojo con eso. Ojo con el tema Ecuador. Tumbado presidente. Claro, no, esos ecuatorianos. Los ecuatorianos son cosa complicada. Allá no hay eso. Anoche estaba viendo unas imágenes en Quito, de lo que pasó en Quito. Y se fue el presidente. No, pero ¿sabe qué me llamó? Se fue para Guayaquil. Se fue para Guayaquil, pero ¿sabe qué me sorprendió? Allá no hay ESMAD. Es decir, allá no hay ESMAD que contenga a la gente. Es decir, allá no hay esa capacidad de destruir la movilización social que hay en Colombia. Allá la gente, eso va por encima de lo que sea. Y si no le gustó el presidente se tiene que ir de Quito. Y se va a tener que ir de Guayaquil seguramente. Yo no sé dónde va a terminar gobernando el presidente de Ecuador. Pero ojo que el presidente Duque no está muy lejos de Lenín Moreno, ¿no? Ahí hay unas sensaciones muy parecidas de lo que es el gobierno del presidente Duque a lo que representa, digamos, Lenín Moreno. Mira, de todos los candidatos, de los 8 que quedaron, que uno se salió, de los 8 que quedaron, el único que públicamente ha dicho en Cali seguirá siendo 100% pública es Roberto Ortiz. El resto, vamos a ver, vamos a estudiar. Michel Maya lo ha dicho también. Michel también lo ha dicho. Joribán lo dice cuando está en la gallera. Cuando le conviene. Cuando está en la gallera. Uh-huh. Cuando la gallera le pide, él lo dice también. Pero nosotros hacemos el análisis, por ejemplo, ¿quiénes están detrás de estas campañas? Vuelvo y repito, porque también es el actor, el sujeto político que está detrás. Uy, por ejemplo, la de Joribán está Roy. Está Roy, está Dilian, está el Partido Liberal de César Gaviria. A propósito de Griselda. De César Gavilla. ¿Sabe? Griselda nos ha ayudado a entender lo que pasó en el Partido Liberal. No, es que es un negociante. Y todo es César Gaviria. Y todo es cuestión de pan de bono. Todo es cuestión de pan de bono y todo es cuestión de dónde me coloco yo mejor. Y de las cosas que sabemos, y este es un debate que yo quisiera plantear desde ya. Y se lo quiero plantear al Partido Liberal oficialista que está en la campaña de Joribán. Entre otras cosas, cuando tú ves la valla que están poniendo ahorita ya de marque el tarjetón, la de Joribán Ospina, marque el tarjetón, ¿qué es lo que le están diciendo al elector que tiene que marcar? La L del Partido Liberal. Sí, claro. Entonces, a ese Partido Liberal que está en esa campaña, yo sí le quiero de una vez plantar bandera. Yo sí quiero decir, ellos están interesados y sabemos que en la interna están pidiendo empresas municipales de Cali. Y lo que nosotros les vamos a decir es, vamos a luchar a muerte contra ese Partido Liberal tradicional liderado por César Gaviria, porque no son garantía para empresas municipales de Cali. De una vez, ese Partido Liberal que quiere coger a Cali para volverlo un fortín politiquero de negocios y de corrupción, en la lógica César Gaviria Trujillo, de una vez aquí estamos nosotros a decirle, no van a pasar. Pero, si uno de los candidatos le dice a Alexander, como en la historia de nuestro país, venga y salve usted en Cali, ¿Alexander sería el hombre? ¿Dejaría el Senado? No, yo no creo que Alexander López deje el Senado porque es que él tiene demasiadas responsabilidades en el Senado. Usted sabe que Alexander es un senador... Pero sí tiene un grupo de trabajo interesante. No, pero Alexander es un senador de 100,000 votos, de los cuales 60,000 están fuera del Valle del Cauca. O sea, él tiene compromiso nacional. Tiene demasiada responsabilidad. Pero sí tiene hombres a su lado. No, pues eso es lo que estamos tratando de hacer, construir la base, la infraestructura. Ahora, yo sí creo que hay una promesa de largo aliento en esta ciudad y es que yo sí creo que estamos desde hace muchos años muchos soñando con un gobierno verdaderamente democrático y de cambio y del pueblo. Y yo siento que ese gobierno tiene doliente y tiene líder, y ese líder es Alexander López. Pues candidato al Consejo de Cali, Alberto Bejarano. Número 3, Polo Democrático. No se pueden equivocar en el Polo Democrático.
Mi doctor Bejarano, yo quería hacerme, le voy a hacer un reconocimiento de muchos que lo escuché, ¿no? Dicen que usted es un caballo de la política en este momento, o sea que va a salir, se lo aseguro, eso no tiene escape. Le pregunto yo, Patricia Molina. le dicen la flaca berraca, ¿usted también va a ser un flaco berraco cuando esté allí? No, yo le agradezco mucho su generosidad. No, yo no sé, yo tengo un lema. Mi lema es por una Cali que sea justa y que sea digna. Yo soy un defensor, un activista de una Cali con justicia y Guarde dignidad. ese nombre para la alcaldía también. ¿Perdón? Guarde ese nombre también para la futura alcaldía. Buen eslogan. Sí, una Por Cali, una que Cali sea justa y digna. Justa y digna. Ese es mi escenario. Patricia es una copartidaria. Patricia fue concejal y tengo mucho que aprender de lo que Patricia hizo en el consejo, además porque tiene un hombre que yo valoro muchísimo a su lado, que es Jaime Perea. Tenemos mucho que aprender de ellos y lo que hicieron en el consejo. Queremos obviamente preservar esa curul y estamos comprometidos como todo el polo. Yo tengo una lectura, permítame, de la lista del polo, sí, del consejo. Yo siento que esa lista es una lista dinámica, es una lista de activistas, es una lista que está en las calles haciendo la campaña. Yo creo que el pueblo está sintiendo al polo en la calle, en el pueblo de Cali, ¿no? Apuéstenle a 2 concejales, hombre. No, por eso, yo siento que el pueblo está sintiendo al polo en la calle y yo siento que nuestros compañeros y compañeras, Hay entre un otras muchacho cosas, trabajador motorista, Wilson Molina. Wilson Molina, Es un berraco. está Wilson, está el otro compañero que trabaja con vendedores ambulantes también, que Sí. es otro activista. Es una campaña de activistas, están las compañeras, hay 2 o 3 compañeras muy importantes, está Maite Misas, está Ana Erazo, grandes activistas que están en las calles haciendo la tarea. Yo siento que nuestra lista es una lista potente que tiene muchas ilusiones, sobre todo de cambios, y yo siento que el electorado está respondiendo a eso. Mire, a propósito de la calle, de las cosas que me ha pasado a propósito de la reserva natural de los Farallones, del medio ambiente, etcétera, etcétera, de las cosas a las cuales está respondiendo muy bien la gente es al nombre del polo, porque sienten que el polo democrático es una alternativa distinta, es un opositor. A eso responde hoy el electorado muy bien, porque ha sido de alguna manera un partido que lleva muchos años en ese lugar, y eso también tiene cierto nivel de desgaste, pero en ese desgaste del opositor yo pienso que la gente está mirando hacia allá, está buscando transformaciones y está buscando voces críticas en este entorno, y el polo tiene cómo responder. Mira, el polo tiene una cosa muy importante, tiene autoridad moral. La misma autoridad que tiene Alexander López para decir, nosotros estamos en esta postura y no la hemos cambiado y no la vamos a cambiar. Y la decisión de alcaldía que vamos a tomar en próximos minutos es una decisión también en la misma línea. Vamos a preservar la autoridad porque hay futuro después del 27 de octubre y para muchos electores, tristemente, para muchos electores de Cali, todo termina el 27 de octubre, después de que vendan su voto, después de que les compren su voto, después de que los engañen. Ya nuevamente. no tienen derecho a nada. No tienen todo termina ahí. Para nuestros electores, todo empieza el 27 de octubre en adelante. Sin compra de votos, sin compra de conciencias. Alberto Bejarano, número 3 al Consejo Polo Democrático. Muchas gracias, feliz día. Aldemar, como siempre. Venía 15 minuticos y llevamos vean, hora y media. como ¿no? siempre, Aldemar, tus micrófonos han estado abiertos. Este es un ahora. micrófono independiente. Sí, por supuesto. Aquí han vienen estado todos. Aquí. Hay uno que me dice, no, chiquito, quédate tranquilo, después hablamos. No. Chiquito. ¿Sí? ¿Cómo es? Mira, chico. Tú tranquilo, chico. Tú sabes, mi chiquillo, que vas a salir elegido. Eso sí te lo puedo asegurar. Y otro que ni siquiera responde, sino que me manda la jefe de prensa, tengo la agenda ocupada. Pero bueno. Valdemar, usted siempre ha estado, usted estuvo con la crisis de los corteros de calle, yo eso no me voy a olvidar. Usted abrió sus micrófonos a que esos compañeros pudieran expresar esa gran lucha. Usted le ha abierto cada que hemos venido a sus micrófonos, Valdemar, aquí con sus compañeros, ¿Por qué estimula los cortes con de caña? sectores sociales que necesitan hablar, que necesitan expresarse. Usted nos ha abierto la puerta, eso que no le quede la menor Y lo de duda. Buenaventura. Y de Buenaventura. Yo lo de Buenaventura no se rinde, carajo. ¿Sabe por qué yo quiero tanto a los corteros de caña? Yo Dígame. nací en un pueblo que está rodeado de caña, que es Candelaria. Usted es Candelaria, claro. Y me acuerdo Obviamente. tanto de mi mamá que me decía, hijo, el día que no tengamos para comer, al frente hay Corta caña. caña. Y resulta que nosotros cogíamos las maticas de zapallo, le sacábamos la semilla y íbamos y la arrojábamos allá.
y teníamos caña y zapallo. Ok, muy Y bien. no nos preocupa. Una rica samba de zapallo o un rico jugo de zapallo, ay, con eso pasaba uno el día. Ok. Alberto, muchas gracias. Muchas No, gracias Aldemar, gracias a todos por Saludos al sus Panita. palabras. ¿A quién? Al panito. Panito, hermano, tranquilo, panito. Y en 20 20 minutos minuticos. tenemos la noticia. Estaremos pendientes. Vale, Muchas muy gracias. amable, muchas gracias. 8 de la mañana, 29 minutos mensajes y ya volvemos.